Ya recibimos en la mañana en casa a Julia Alderete, psicóloga especializada en trastornos alimenticios. ¿Cómo estás? Bienvenida a la mañana en casa. Buen día, muchas gracias. Un placer estar acá. Está bueno hablar de estos temas y darle difusión, por supuesto, más allá que hay un día en contra de, ¿no? Exacto. Es este 2 de junio. Está bueno siempre mantenernos actualizados. Para arrancar, ¿qué podemos decir? ¿Qué son los trastornos alimenticios? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales donde lo que se encuentra alterado es el vínculo con la comida y con el cuerpo, ¿no? Y hay una obsesión por mantener determinado peso corporal, ¿no? Y yo siempre digo, en realidad el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, el problema no es la comida, sino que el problema se refleja en la comida, ¿no? Claro. Es la punta del iceberg, es lo que refleja que hay un malestar, que hay un dolor, que hay heridas no trabajadas, no procesadas, no elaboradas, y es la forma de reflejar ese sufrimiento. Bien, ¿cuáles son las principales causas por qué llegan a estos tipos de trastornos las personas? Bueno, estas patologías no tienen una única causa, ¿no? Son multicausales, como decía, ¿no? Hay un trasfondo siempre emocional, psicológico, ¿no? Diferentes vivencias. Muchas veces cuando abordamos en el proceso terapéutico encontramos situaciones de bullying, de maltrato, de acoso, de abuso, pérdidas, baja autoestima, inseguridades, miedos, ¿no? Sentirse solo, la soledad también está detrás de estas patologías y siempre es un conflicto, ¿no? Siempre hay un conflicto emocional. ¿Es un conflicto personal o también con lo que nos rodea? Porque me imagino que lo que nos rodea también tiene que ver un poco, ¿no? Influye. Exactamente, el contexto hace esas situaciones de conflicto, ¿no? Algo que por lo general siempre está presente es la situación de bullying, ¿no? Y bueno, y ahí el entorno, el contexto es importantísimo para eso, ¿no? Claro. Para que eso se genere. Por eso es importante que empecemos a tomar conciencia. Y estos días de acción, porque este 2 de junio es un día mundial de acción por los trastornos de la conducta alimentaria, nos invita a eso, ¿no? Claro. A reflexionar, nos interpela, cómo nos manejamos con el tema, cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué comentarios tenemos con los demás, ¿no? Porque muchas veces no dimensionamos que nuestro comentario con el cuerpo, ¿qué puede generar en la otra persona? Quizás hay personas que no les genera nada y quizás alguien con un trastorno alimenticio o alguien que se encuentra en un momento vulnerable, ya puede ser que se sienta culpable porque ese día comió, puede ser que comió y esa culpa genera alguna conducta compensatoria, como puede ser provocarse el vómito o luego tener largas horas de ayuno, ¿no? O incluso llegar al punto de tener alguna conducta de lastimarse, de cortarse, porque bueno, esas conductas también están presentes en estas patologías. Tiene mucho que ver también cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos reflejamos en un espejo, por ejemplo, ¿no? Vernos y no aceptar lo que estamos viendo o ver distorsionado lo que somos, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es una sociedad que hace culto a la delgadez, ¿no? Y nos presiona todo el tiempo a tener determinados cuerpos hegemónicos. Y es como que cuando no encajamos dentro de esos parámetros, empieza toda esta obsesión, ¿no? Con la patología, con estas conductas obsesivas, ¿no? Porque también hay que tener como mucho cuidado, porque el límite es tan delgado entre lo que está bien y cuando algo se transforma en patológico, porque a ver, está bien llevar una alimentación balanceada, variada, cuidarse, hacer ejercicio. Esas cosas son sanas y está bien. El tema es cuando se cruza esa línea y cuando eso empieza como a limitar lo que son mis actividades, me empiezan a aislar, ya porque hay una reunión o un evento no voy para evitar esa situación. Son esas personas que siempre empiezan a encontrar excusas, ¿no? Para reunirse. El aislamiento es una característica fundamental y siempre atravesados por eso, ¿no? Por querer llegar a tener determinados cuerpos que nuestra sociedad todavía nos sigue imponiendo. Si bien hay mucha movida... Claro, se habla mucho de esto, de no hablar de los cuerpos y demás, pero también tenemos un consumo constante e inmediato de esta perfección, ¿no? De estos cánones que uno quiere, que quiere encajar en esos cánones de belleza. Lo vemos mucho en las redes. Me imagino que las redes sociales han aumentado también como una crisis, ¿no? Alimentaria, digamos. Totalmente, totalmente. Aparte que en las redes sociales es eso, nos venden determinadas cosas, ¿no? Tenemos que tomar todo con pinzas, no es tan real lo que nos venden, ¿no? De hecho, hacía poco habían mostrado una campaña de todo un proceso de lo que mostraban y lo que era en realidad esa persona y todas las transformaciones, los filtros, ¿no? Esto, aquello, y cómo nos
van de a poquito como obsesionando con ser de determinada forma. Y es una presión que tenemos que empezar como primero a ser conscientes y de a poquito desde nuestro lugar empezar a hacer esos movimientos de no hacer esos tipos de comentarios, de cuando vemos a una persona, por lo general, lo primero que te dicen es si estás más gordo o estás más flaco, ¿no? Y si estás más gordo es como algo que no está bien visto, y si estás más flaco es como alegría, un halago, ¿no? Bueno, desde esas cosas empecemos a dimensionar el impacto que tienen, bueno, en la cabeza, en la parte emocional de todos, ¿no? Y es ahí esa acción que invito, obviamente, a que todos hagamos, a que todos reflexionemos al respecto. Hay un tema también generacional, ¿no? Me imagino. Bueno, las abuelas y la gente más grande que relaciona el estado físico con la salud. Eso de, ay, que estás más saludable, o estás más gordito, o estás más flaquito. Creo que ahora son cosas que ya son palabras que se están sacando, ¿no? Del medio, digamos. Sí, totalmente. Eso está bueno. Va cambiando y bueno, y la oportunidad de estos espacios también para hacerlo más visible y que podamos seguir en ese cambio, ¿no? Totalmente. Porque es importantísimo eso, no hacer comentarios sobre el cuerpo de otra persona, ni de nosotros mismos, ¿no? Porque con nosotros mismos también podemos tener ese tipo de comentarios y es lo que también nos va obsesionando con estas conductas patológicas, ¿no? Entonces es importantísimo estos días y poner el tema sobre la mesa. Totalmente. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Uno mismo, debe ser difícil identificar en uno mismo este tipo de trastornos alimenticios, ¿no? Pero sí. El otro, ¿qué puede hacer el otro que está al lado? ¿O cómo se puede dar cuenta que el otro lo padece? Exacto. Sí, vos decía, ¿no? Las conductas de aislamiento es algo bien característico de estas patologías alimentarias, ¿no? Siempre hay excusas a la hora de la comida, o ya comí con alguien, o como luego, o ya me preparé. O evitar, ¿no? Aparte que nosotros siempre que nos reunimos hay comida de por medio, totalmente, ¿no? Entonces la persona con un trastorno de la conducta alimentaria busca evitarlo, ¿no? Los cambios de humor, son personas que se vuelven muy irritables, muchas veces violentos, agresivos, las idas al baño enseguida de comer, ¿no? Porque ahí pueden realizar alguna conducta compensatoria, ya sea alguna mínima actividad física o provocarse el vómito, ¿no? Y también prestar atención en casa, a la cocina, si faltan alimentos, ¿no? Porque bueno, quizás uno tiene como más asociado las patologías alimentarias con el hecho de no comer, pero también hay otras patologías donde hay una compulsión por hacerlo, ¿no? Entonces no es solo prestar atención a quien no come, sino quien quizás come de manera obsesiva o come a escondidas, y muchas veces empiezan a dar cuenta porque empieza a faltar comida, ¿no? Entonces también ese es un factor muy importante. Bien. ¿Qué pasa cuando uno encuentra ese tipo de problemas en su familia? ¿Cómo puede hacer para abordarlo? Bueno, siempre ir desde el lado de la escucha y yo digo, a rescatar la parte humana, ¿no? Porque si uno va como cuestionando o enojado o de una forma como más tratando de imponerse, la persona tiende a cerrarse, ¿no? Entonces hay que ir desde la parte más amorosa, siempre, más cálida, ¿no? Plantear que uno empieza a identificar ciertas conductas, que está preocupado, habilitar a la escucha, ¿no? Decirle al otro que uno va a estar, que puede contar con uno. Siempre desde un lugar más amoroso y más empático, ¿no? Porque si uno va desde otro lugar, la persona se cierra, entonces es más difícil que nos pueda decir lo que le está pasando, ¿no? Y una vez que la persona, bueno, empieza como a abrirse, a decir lo que le pasa, que muchas veces también pasa que no lo hace con la familia más cercana, puede hacerlo con un amigo, con un conocido, ¿no? Que siempre es como un poquito más fácil. Se abre un poco más. Exacto, o es como el primer paso y después puede hacerlo con la familia. Bueno, a motivar a la persona a que busque ayuda, ¿no? Porque de estas patologías uno necesita, bueno, el primer paso, decir, bueno, no la estoy pasando bien, porque alguien que tiene una patología alimentaria es una persona que está sufriendo, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y ayudarla, ¿no? Una vez que da ese paso,
ya estamos del otro lado, digo yo, ¿no? Sí, Eso es fundamental. Una patología multicausal, como decías también, me imagino que tienen que tener un abordaje multidisciplinario, ¿no? En el momento del tratamiento. Exactamente, sí. En un equipo multidisciplinario es lo que se necesita para los procesos de recuperación, ¿no? Se necesita nutricionista, se necesita médico general, se necesita psiquiatra, se necesita psicólogos, ¿no? Y yo siempre digo que también el tratamiento se necesita de un grupo, ¿no? Es muy importante, pues esto no deja de ser una adicción, ¿no? Entonces hay muchas personas que llegan sin esa conciencia de enfermedad al tratamiento, ¿no? Y es en el grupo de sus pares que empiezan a tomar conciencia, ¿no? En el escuchar lo que hacen otras personas que dicen, bueno, pero eso lo estoy haciendo yo, ¿no? Claro. Y es ahí, en ese escuchar al otro, que empiezan a escucharse, a tomar conciencia del daño que se están realizando y empezar de a poquito, bueno, a encontrar las formas sanas de canalizar ese dolor, ese sufrimiento y dejar de ser tan autodestructivos con ellos, ¿no? Porque son personas autodestructivas cuando están con esta patología. Hay que estar conscientes del daño físico y el daño mental que causa, ¿no? El físico, por supuesto, quizás uno piensa solamente en lo psicológico, pero realmente el daño físico que genera la falta de alimento o el exceso de alimento o generarse el vómito, muchas cosas que, ¿no? que sabemos que existen, genera un daño físico muy importante e irreparable en muchos casos. Totalmente. Irreversible. Totalmente. Lamentablemente. Exactamente. Yo siempre recuerdo una paciente que la mayor superó su patología alimentaria, todo, su recuperación, pero la consecuencia que le dejó es que no podía ser mamá, ¿no? Una anorexia. Le faltó su periodo menstrual durante muchísimos años y fue una consecuencia de la patología alimentaria. Y fue como la herida que le quedó de esa patología, ¿no? Entonces, por eso que vos decís que es muchas veces irreparable, ¿no? Los daños que estas patologías dejan, es real, ¿no? Pero también es bueno transmitir que la recuperación siempre es posible, ¿no? De hecho, el lema de este año del Día Mundial de Acción es Esperanza, Recuperación y Ciencia, ¿no? Poner esa esperanza en la recuperación porque son patologías que son muy duras, son muy difíciles, no solo para la persona que la transita, sino para el entorno que acompaña, pero siempre se puede salir adelante. Ojalá que sí, muchos estén escuchando del otro lado y tomen un poquito de conciencia, ¿no? Y hay un número de contacto que estamos viendo ahora en pantalla para que se comuniquen. ¿Va a haber alguna actividad en estos días en relación a lo que va a pasar este 2 de junio? Sí, claro que sí. Vamos a realizar una semana de actividades, así que los invitamos a que estén atentos a las redes, pero ya los puedo invitar que esa semana, el martes 4 y el viernes 7 a las 19 horas, van a estar las puertas abiertas para recibir a quienes quieran, porque se van a estar brindando charlas vivenciales de una chica que se fue de alta de su proceso de recuperación y de su papá que acompañó durante todo el proceso. Buenísimo. Así que quienes puedan asistir... ¿Las redes cuáles son? Así decimos. Nos pueden encontrar por Clínica Ínsula o en mis redes personales, Julia Alderete, que ahí vamos a estar transmitiendo toda la información al respecto. Perfecto. Julia, muchísimas gracias por esta información y esperemos que acompañen en ese día y bueno, durante todo el año también en generar esto de concientizar un poquito sobre los trastornos alimenticios que es súper importante, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Que son los que más lo padecen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con La Mañana en Casa.